Hola, muy buenas tardes. Aquí nuevamente con un episodio más de la serie Potlímito Maja Estrategias. Antes que nada, les mando un saludo muy afectuoso y mis mejores deseos porque estén bien de salud con sus familiares y amigos en esta situación de contingencia en la que atravesamos todos. También quiero agradecer a todos los que han participado muy proactivamente en el programa de Emprendedores Potlímito Maja. Hemos hecho ya varias entrevistas y esta semana estaremos ya haciendo la selección de los candidatos que hayan cumplido con el perfil para lanzar los preparativos para el programa que arranca el 17 de agosto. Alguien preguntaba si le íbamos a dar seguimiento en el canal. Sí, desde luego, haremos unos spots lights de lo más representativo que se vaya generando en el programa para que todos estén apoyando tanto a Potlímito Maja Estrategia como a los jugadores que hayan sido seleccionados. Pues bien, entrando en la materia, este episodio número 21 es un episodio de particular relevancia por el impacto que tiene la defensa de las ciegas en el estar dejando dinero en las mesas. Veremos en particular un escenario de los diferentes escenarios que existen en las ciegas, en donde la ciega grande defiende contra un open race del botón. Vamos a ver cómo un enfoque metodológico estructurado de cómo podemos hacer un análisis y construcción de nuestros rangos una vez que hemos decidido pagar, cómo vamos a gestionar el análisis de rangos durante el flop. Y desde luego en las posteriores calles. Esta es la parte número 1, porque el episodio, el tema es muy importante y muy extenso, y pues vamos a verlo en 2 o 3 partes. Pues muy bien, aquí empezamos y vamos adelante. Ya decía yo que la justificación de este episodio se centra en la importancia que tiene el juego de las ciegas, ya que tiene un impacto muy severo en la rentabilidad del juego. Como siempre, lo que aquí exponemos está basado en estrategias de expertos en Potlímito Maja, en el marco de la bibliografía que ya les he proporcionado. Fundamentalmente aquí estaremos centrándonos en la parte metodológica científica de Phil Rockmore, de Ronit Wans y algunos de sus mejores oponentes, entre ellos Nick Johnson. Estos mismos expertos establecen que es inevitable el perder dinero en el largo plazo jugando en las ciegas, simplemente por el hecho de la obligación de poner dinero independientemente de la mano que ya nos toque. Si tenemos que poner 0.5 o una ciega cada vez que estamos en las blinds. Y bueno, agreguen con ello la desventaja que es en Potlímito Maja más que todo estar fuera de posición, y el impacto del rake que nos sangra mucho en los límites bajos. O sea, no tan solo tenemos que romper y vencer a los oponentes, sino también al rake de las salas de juego. Incluso estos mismos jugadores profesionales exitosos establecen que no pueden sustraerse de esta condición estando jugando en la ciega. De ahí la justificación de que es de vital importancia fortalecer una estrategia para estar dejando dinero en las mesas a través de un enfoque metodológico perfectamente bien estructurado, que no tan solo les va a servir aquí en este tema, sino en cualquier situación
y contexto de una mano en la que estén jugando. Aquí hemos identificado algunos de los escenarios más comunes en la ciega grande. El primero en la izquierda es cuando jugamos, estando en la ciega grande, un pot con más de 2 jugadores, o sea, como se conoce como multiway. Y el primer escenario es cuando la ciega pequeña hace call, entonces se dice que tenemos una buena posición relativa. Esto es, si alguien abre y solo la ciega pequeña paga, se dice que tenemos una buena posición relativa, ya que prácticamente en la mayoría de los casos la ciega pequeña va a ser un check en el flop, y esto al hacer check nosotros en la Big Blind, el abridor inicial tendrá que reducir su frecuencia de c-bet, de apuesta de continuación, porque está contra 2 oponentes y además contra un rango muy bien definido de la ciega pequeña. Cartas altas, pares altos, rundowns, medios altos, cartas doble suited. Así es que, contrario a que cuando juega un heads up el abridor inicial, tenderá a reducir su frecuencia de c-bet, y con ello tenemos muy a menudo la oportunidad de ver un turn de manera gratuita. En cambio, si por ejemplo un jugador en posición hace call o paga la apuesta de un abridor inicial, regularmente este jugador en posición va a hacer una apuesta o va a tratar de atacar el bote cuando el abridor hace check, y entonces, pues no obstante que el abridor reduce su frecuencia de c-bet, rara vez podremos ver un turn de manera gratis en la ciega grande. Lo que es más, si la ciega pequeña no paga la apuesta del jugador en posición, esta apuesta después de que el abridor hace check, pues nosotros en la Big Blind jamás tendremos una posición relativamente buena en las siguientes calles. Hay un escenario muy común también cuando el botón abre y la ciega pequeña paga. Pues entonces aquí tenemos un rango más amplio para hacer call, ya que el rango del botón es amplio, y tenemos posición relativa con buena posición relativa con respecto al small blind. Y en general este tipo de spots con los rangos bien definidos de la ciega pequeña, tendremos algunas ciertas ventajas de rango, sobre todo por ejemplo en texturas del board bajo, y con nuestra relativa posición podremos tener algún éxito jugando en esta posición. Si la segunda vertiente es también un juego de 2 o más jugadores, multiway, pero con una posición relativa mala, y esto sucede cuando la ciega pequeña foldea ante un open raise inicial. Se dice entonces que tenemos una mala posición porque todo el tiempo durante el desarrollo de la mano estaremos fuera de posición. Sobre todo en los juegos multiway, cuando un jugador, por ejemplo, en posición temprana abre y al menos uno o más jugadores en posición pagan, aquí es donde se cometen la mayoría de los errores, como vamos a ver en la siguiente lámina. El tercer escenario, pues es un escenario heads up, ¿no? Donde la Big Blind hace
un call contra un raise desde cualquier posición, excepto la ciega pequeña. Tendremos también mala posición, y la ventaja que tendremos es que poder identificar los rangos dependiendo de la posición del abridor. El cuarto escenario que identificamos es la guerra de las ciegas, que es con rangos muy amplios, pero pues aquí ganamos posición. Y finalmente, y es en la que nos vamos a concentrar para aplicar la metodología que veremos en un momento más, es cuando la ciega grande hace un call ante un open raise pot del botón, y entonces pues sabemos que los rangos van a estar en ambos jugadores con rangos más amplios, y este es uno de los escenarios más frecuentes, y sobre este vamos a aplicar nuestra metodología. Pero antes de pasar a ello, regresemos un poco a esta mala percepción o a la percepción errónea que se tiene en jugadores que provienen o están transitando de No Limit Hold'em hacia Omaha, en donde la creencia de pagar por tener buenas odds, entre comillas, en Pot Limit Omaha es por lo regular una mala decisión, y en la cual se deja dinero frecuentemente en las mesas. Ahí estamos drenando dinero. Para eso es todo este capítulo, para reducir las pérdidas en las ciegas. Digamos que ante un open raise pot en jugador en primera posición y un call de posición media y el botón y la ciega pequeña foldea, nosotros queremos decidir hacer call en la big blind, aún sabiendo que vamos a tener una mala relativa, pero ya que el pot de 12 big blind nos está ofreciendo que tendríamos que pagar solamente 2.5 para ganar 14.5, esto es ser exitoso el 17-24% de las veces, pues entonces tenemos unas odds favorables. Por ejemplo, si tuviéramos Queen A9 7-2 single suited, tiene un 18% de equity contra el rango de estos tres jugadores en cada una de esas posiciones, y las odds son más que tentadoras para cualquiera, de 5.8 a 1, y entonces arremetemos y sin pensarlo pagamos porque tenemos, entre comillas, buenas odds. Pero en Pot Limit Omaha las peores manos iniciales tienen al menos 18% de equity contra 3 jugadores. Entonces esto diría pues que estaríamos en condición de hacer call y sería rentable más del 80% de las veces, y ser rentable. Pero ¿en dónde está entonces la falla? Vamos a hacer aquí una pausa y vamos a que ustedes respondan esta pregunta. Hacemos pausa y responden y avanzamos. Sí, desde luego, la diferencia es que no estamos all-in y no se toman en cuenta las futuras calles. Porque aquí, una vez que se ve el flop, rara vez tendremos una mano lo enormemente fuerte en el flop para poder continuar ante cualquier primera apuesta de cualquiera de los tres jugadores. Si necesitamos una mano muy fuerte y además con un backup de un potencial de proyecto con potencial de las nuts. Así se conoce, Strong Made Hand plus Draw Nut Potential, una mano extremadamente fuerte contra tres jugadores. No vamos a poder ir o no debemos ir con una segunda o tercer proyecto de color, por ejemplo. Obviamente hay excepciones dependiendo del contexto de la mano. No podremos ir con dos pares de Queen A9, Queen A7, 9-7, porque estos dos pares pues no tienen persistencia en flops donde aparece un as o un rey, que aparece más de 45% de los flops. Todos nuestros proyectos de escalera Q9 van a ser proyectos débiles
y van a estar sometidos y dominados por proyectos de escaleras a las NOTs. Así que los especialistas coinciden en que es terrible, fatal, pagar solamente porque las odds son buenas, ya que casi siempre vamos a estar haciendo check fold en el flop, o lo que es peor, hacer call en el flop para luego tener unas odds contrarias o unas odds implícitas reversivas, reverse implied odds, cuando lleguemos al river, estando pagando con un color bajo, por ejemplo. Entonces vemos aquí que se requiere de una mano con una fuerte estructura para poder decidir cuándo jugar o hacer call en la ciega grande en multiway pots. Entonces sirva de ejemplo, aunque el juego multiway pots en la ciega grande no es materia de este episodio. Nosotros vamos a estar centrados, como les dije, en el escenario donde la ciega grande hace un call ante la apertura del botón y se quedan en un juego heads up. Y ahí es donde vamos a aplicar la metodología y el enfoque estructurado, que es el que les va a servir no tan solo en este escenario, sino en cualquier escenario y contexto de una mano. Es algo que nos sugieren los expertos que debamos seguir. Y bien, ¿cuál es este enfoque estructurado, esta metodología? Primero, tiene que ver con el análisis en dos vertientes, el análisis y la construcción de rangos. Una vez que hacemos el call, es decir, el análisis y construcción de manos en el flop y el contexto en el que se da la mano. Recuerden que ya en episodios anteriores hemos hablado mucho del contexto, de la importancia que tiene. Y el análisis y construcción de rango, lo que nos dictan los cánones expertise, es que tenemos que identificar al menos estos cuatro rubros, estos cuatro grandes tracks. Primero, identificar la ventaja del rango, es decir, quién en determinado flop tiene range advantage, quién tiene una ventaja del rango, el botón o la ciega grande. Segundo lugar, esa es la primera parte del análisis y construcción de rangos. En segundo lugar, ver si la ciega grande tiene leading range, es decir, que tiene algún rango para poder apostar antes de que le llegue el cheque en el flop al botón y decida el botón hacer un raise. Una apuesta. En segundo lugar, el análisis y construcción de rangos cuando se decide hacer un check raise por valor. Es decir, cómo analizamos y construimos rangos que podamos determinar en cualquier flop cuando podemos hacer un check raise por valor. El siguiente track es igual, estamos centrados en el flop, cuando hacer un análisis y una construcción de qué tipos de rangos podemos construir para poder hacer un check raise por bluff. Hay que recordar que en pot limit Omaha, a diferencia de no limit hold'em, y eso también lo señalan los expertos, no debemos o no se debe, nuevamente hay excepciones a la regla, hacer bluffs con aire en pot limit Omaha. Siempre debes de tener un backup que te esté respaldando una posible
carta en el turn o en el river. Y finalmente hacer el análisis y la construcción de rangos para cuando queremos hacer un check call en el flop. ¿Cómo vamos a construir estos rangos? Esa es la metodología y el enfoque estructurado. Primero, identificar y analizar la ventaja de rangos entre ambos jugadores, el leading range, y que también le llaman algunos donk bet. Yo prefiero este término. En realidad es como un rango de tomar el liderazgo, la iniciativa. Luego el check raise por valor, el check raise por bluff y el check call. Esta construcción de rangos para cada uno de estos escenarios. Y en cada uno de ellos siempre tenemos que tener presente en todo momento del desarrollo del juego y nunca obviarlo, el contexto de la mano. Aquí el contexto de la mano, ya lo dije, lo hemos abordado en un capítulo, en un episodio específico en el que hablamos del contexto de la mano. Manejamos, me parece, 7 parámetros por ahí, uno que tiene que ver con la posición. Bueno, aquí ya sabemos la posición, en qué posición estamos, y la posición del jugador también, del oponente. El otro parámetro es el stacks, los stacks de los jugadores. Aquí toda esta metodología la vamos a emplear en ejemplos de stacks de 100 big blinds. El otro parámetro tiene que ver con el stack pot to ratio, SPR, que también dedicamos un episodio completo a este parámetro, y que en este caso el SPR, para el caso que estamos viendo en el flop, va a haber un SPR de 12.86. Aquí hacemos una pausa y les pedimos a los jugadores que están poco familiarizados con el SPR que traten de identificar de dónde resulta este valor de 12.86, y me lo dejen aquí en el comentario de este episodio en el canal. El otro parámetro, también otro episodio que hemos dedicado a lo largo de este canal, es la textura del board. Y tenemos una clasificación de boards cuando son secos, mojados, muy mojados, dinámicos, muy dinámicos, variados, etc. Y otro de los parámetros tiene que ver con las tendencias de los oponentes, que no podemos dejar de estar al pendiente en cada desarrollo de una mano. Hago un breve paréntesis aquí para insistir en la importancia que tiene en adentrarse y profundizar en el marco teórico conceptual, y posteriormente aplicar todos esos conceptos en la práctica. Algunos jugadores en el nivel en que se encuentren son más partidarios, ya quieren ver acción, quieren ver a alguien estar jugando, con la idea de que el estar viendo jugando a jugadores exitosos, digamos, con eso van a asimilar conocimiento, pero eso está muy fuera de la realidad. Si no tiene uno un marco sólido, conceptual, teórico, conceptual, un enfoque estructurado, metodológico, que nos den las pautas del por qué suceden las cosas en tal o cual situación, va a ser muy difícil que lleguen a hacer y a dominar con expertise el juego, y les va a restar mucha ventaja competitiva contra los demás que sí lo hacen. Los jugadores que exhiben sus videos cuando están jugando en vivo en Twitch o
o lo hacen ya después videos grabados y los suben a YouTube, sobre todo jugadores exitosos. Es muy raro encontrar, a menos de que sean sitios de paga o membresía, como Run It Once, en donde el profesional realmente esté durante la sesión en vivo o ya grabada explicando exactamente por qué está haciendo tal o cual jugada, qué estrategia, qué conceptos, qué hay detrás de todos los movimientos que hace. Estos jugadores no lo van a mostrar porque te van a remitir para que los conozcas a sus sitios de membresía. Llámese Upswing, llámese J. Nández, llámese Zeros Poker, llámese Run It Once, llámese Don't Bet de Phil Galfond, llámese Ben CB, Raise Your Edge, cualquiera. Pero sin embargo, yo he insistido, será por mi formación como ingeniero y por tantos años de profesión y éxito en mi profesión, de que siempre me enseñaron a trabajar en grandes proyectos con grandes compañías y al lado de asesores de clase mundial, de firmas de clase mundial, en el enfoque metodológico estructurado y teórico conceptual, y posteriormente ya la aplicación práctica de esos conceptos. Yo le decía a uno de los suscriptores que yo puedo estar viendo tocar a alguien el piano y sí, puedo aprender sin haber estudiado nada de piano. De hecho, hay gente muy virtuosa que, por ejemplo, Agustín Lara era de ellos, no estudió piano y sin embargo tenía una calidad extraordinaria. Pero nadie se va a comparar en la ejecución del piano como un experto de toda la parte teórico-conceptual, de las escalas, de los modos, de las armonías, etcétera. Y eso lleva muchísimo tiempo, muchísima dedicación y muchísimo tiempo. Dicen por ahí que Mozart, Bill Gates y pues no sé quién otro por ahí, exitosos. Y bueno, es un libro que les recomiendo que se llama Outliers, o así como gentes exitosas, ¿no? Que han llegado a hacerlo porque han destinado más de 10,000 horas a su campo de acción. Y 10,000 horas, ¿cómo se pueden conseguir? Pues yo creo que lo mismo aplica para el que quiere ser y emprender con éxito una carrera en el póker. Tendrá que destinarle al menos unas 10,000 horas, esto es unas 5 horas diarias al menos durante 10 años.